Miércoles 20 de noviembre del año 2024, nuestro Instituto Bíblico Williamson siempre tiene el propósito de llevar a cabo una enseñanza teológica eh, de manera sistematizada. Así es que tenemos una buena base para estudiar, tenemos una buena forma de que nosotros podamos llegar a entender y comprender bien el propósito de estos cursos y la preparación académica para los estudiantes del Instituto Bíblico Williamson y a nivel nacional. Vamos a orar para dar inicio a la clase de hoy, que es el libro de Levíticos. Hoy vamos a estudiar el libro de Levíticos y sumamente importante, hermano, la participación también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ante usted. Sabemos, Señor, de que esta es una clase del Instituto Bíblico Williamson, la cual, Señor, trae un objetivo y es que se capacite tu pueblo, tus siervos, así como se capacitó el pueblo de Israel por medio, Señor, de tus instructores, los levitas. Sabemos, Señor, de que ahora estamos preparando esos instructores que son también levitas para tu pueblo, para tu iglesia. Señor, yo te pido que los llenes de sabiduría, los llenes de inteligencia, los llenes de paciencia, los llenes de amor, de entusiasmo, por aprender más de tu palabra en medio de los tiempos malos, en medio, Señor, de las pruebas, en medio, Señor, de las aflicciones, en medio, Señor, de las tribulaciones. Señor, prepara a tus siervos y tus siervas para que puedan, Señor, con valentía enfrentar cada uno de estas situaciones. Señor, gracias por darnos el escudo de la fe. Gracias, Señor, porque por medio de ella defendemos tu palabra. Gracias por tu gracia capacitadora, la cual tú la hiciste en la obra redentora de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Quédate entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar hablando del Pentateuco. Sean todos bienvenidos, todos los hermanos que no les pude dar las bienvenidas, pero sean todos bienvenidos el día de hoy, hermano. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Bendiciones, Bueno, Pastor Wilmar. amén. Bendiciones para todos, Bendiga, hermanos. pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermana, a todos. El nombre de Levítico, hermano, nos llega de la Septuaginta. La Septuaginta, ustedes deben de saber, hermano, de que la organización de la Biblia fue un trabajo arduo de eruditos, hombres de Dios entregados, hombres que eran incluso en su forma de ser bastante ortodoxos, pero eso de ortodoxos no quiere decir que eran radicales, sino que eran hombres apegados a la palabra de Dios y que no se salían de la palabra de Dios. Eran hombres que tenían la unción del Espíritu Santo a la hora de organizar los libros de la Biblia. Y además ponerle los nombres, ¿verdad? A los libros y también, además de ponerle los nombres, capitularlos. Qué trabajo más hermoso que hicieron estos grandes eruditos. Y el libro de Levíticos no se escapa ante esta organización
de este libro. Entonces, existe lo que se llama la Septuaginta. ¿Qué cosa es la Septuaginta? También conocido como la 70. Esta Septuaginta, hermano, es una traducción de la Biblia hebrea al idioma griego. El nombre de Septuaginta viene de la palabra latina que significa 70. O sea, que fueron los traductores 70 hermanos judíos que trabajaron en la preparación de esta Biblia que le llamamos la Septuaginta. En realidad, hermanos, estos traductores encargados de la Septuaginta, esto se tradujo en los siglos, hermanos, durante los siglos 3 y 2 antes de Cristo, en Alejandría, Egipto. Entonces, Israel, hermanos, estaba bajo la autoridad griega. Durante varios siglos estuvo el pueblo de Israel sometido a los griegos y razón por la cual el idioma griego se hizo, el idioma griego se hizo muy común entre los judíos, hermanos, entre los judíos. Y esto es importante que esta historia, ¿verdad? Que la traigo a colación, porque realmente el idioma principal que se hablaba en el imperio del cual estaba sometido el pueblo de Israel era el griego. Entonces, por eso se hizo un esfuerzo en traducir la Biblia hebrea al griego, para que aquellos que no entendían, hermanos, el hebreo, pudieran tener las escrituras en un idioma que pudiesen entenderlo, ¿verdad? Entonces, la Septuaginta representa el primer gran esfuerzo para traducir un texto religioso importante de un idioma a otro. Entonces, la Septuaginta es una Biblia que se comenzó a organizar y a traducir al hebreo, del hebreo al griego, en el siglo 3 y siglo 2 antes de Cristo. Fueron 70 eruditos, por eso se llama los que tradujeron esta maravillosa palabra. Por eso se le llama la Septuaginta. Septuaginta. Eso es importante, ¿verdad? Que ustedes lo tengan en memoria. Es importante manejarlo. Entonces, hermanos, el autor del libro de Levíticos, indudablemente, como nosotros lo hemos dicho de los libros anteriores, de Pentateuco, el autor es Dios, el Espíritu Santo, porque era la manifestación de nuestro Dios el que hablaba siempre a Moisés, le hablaba a Moisés, indudablemente que Moisés era el escritor y Moisés a la vez, hermano, era un profeta. Moisés era un maestro, un levita, también era Moisés y era un juez. Moisés era todo, hermano, una representación maravillosa, ¿verdad? De un líder, Moisés. Entonces, nosotros podemos decir que en relación a la paternidad literaria del libro de Levíticos, pues indudablemente que su autor es Dios por medio de Moisés, por medio de Moisés. Este, eh, indudablemente, hermanos, que el escritor es Moisés, pero ya sabemos que por la inspiración divina de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Entonces, el punto de vista tradicional en la iglesia es que Moisés entregó este libro a Israel, el libro de Levíticos, y de ese modo pasó a nosotros. El libro de Levíticos, hermano, es un manual, es un manual, es el manual, podemos decir, espiritual, por medio del cual el pueblo hebreo seguía, digamos, las instrucciones y las tenía que acatar.
Ahora, es importante, hermanos, ver la progresión del Pentateuco y buscar el mensaje de Levítico, ¿verdad? Entonces, nos remontamos a Génesis, pues ya que Génesis relata el llamado del patriarca Abraham y la elección de su familia para ser el pueblo del pacto en la historia humana. Ahora, Éxodo relata la liberación de los descendientes de Abraham, los israelitas, del cautiverio de Egipto y el establecimiento del pacto de Dios con este pueblo en el Sinaí, en el monte Sinaí, y el culto que debía de ser conducido allí. Ahora, vamos a entrar a Levíticos. Levíticos es una especie de manual entregado a los sacerdotes y al pueblo de Israel para que supieran cómo realizar la adoración requerida por ese pacto de modo eficiente para ellos y aceptable a Dios, al Dios de Israel. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios había dejado ese manual, hermanos, con el propósito de que se le pudiese alabar conforme las instrucciones que él estaba dando a través de ese manual que se llama el libro de Levíticos. Por eso es que cuando nosotros decimos que cuando un siervo de Dios en santidad eleva una oración, esa oración no llega a los cielos, digamos, el siervo, el siervo está de rodillas orando o está de pie orando, pero en ese momento el Espíritu Santo hace lo siguiente: toma al hombre interior que está orando de rodillas, su espíritu de rodillas, lo presenta ante Dios, pero no lo presenta como es el hombre como tal, no lo presenta así, con la ropa que está en ese momento o como esté, sino que lo presenta con una vestidura especial para presentarse ante Dios. Porque en ese momento que uno ora, acude al trono de la gracia de Dios. Y el Señor, hermanos mismos, nos ha instruido que cuando nosotros nos presentemos ante Él, dice que lo que nos reviste son nuestras acciones justas cuando vamos a elevar una oración. Y entonces el manual que es la Biblia nos dice que para orar nosotros tenemos que vestirnos de esa vestidura. Tenemos que andar con esa vestidura que son las acciones justas de los santos para podernos presentar ante Dios limpios, puros y santos. Y esa oración es escuchada. ¿Por qué? Porque nos estamos presentando ante el Rey, hermano, ante el trono de su gracia. Y eso es lo que el pueblo, eso es lo que Dios, Jehová de los ejércitos, hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, para poderse presentar ante Dios, para que el pueblo de Israel, hermanos, tuviese una adoración aceptable ante Dios, tenían que seguir las instrucciones del manual. Y ese manual era el libro de Levíticos, hermanos. Esto también incluye varias instrucciones acerca de cómo vivir de manera que esa adoración sea aceptable al Señor, el Dios del pacto. Y ese Dios del pacto hasta hoy es el Dios del pacto. No ha dejado de serlo. No ha dejado de serlo. Entonces, el contenido del libro de los Levíticos revela los principios básicos de la religión del Antiguo Testamento desde el principio al fin. Se implican, hermanos, las siguientes afirmaciones.
Una de ellas es, no hay posibilidad de tener comunión con Dios a menos que sea sobre la base del sacrificio por el pecado. La profundidad teológica que hay en el libro de Levíticos nos ayuda a comprender y a clarificar prácticamente, hermanos, muchos textos bíblicos del Nuevo Testamento sobre el cual se basa las cartas paulinas y las otras epístolas de los apóstoles. Entonces, el libro de Levíticos es una base esencial para que nosotros, hermanos, podamos comprender muy bien la razón por la cual la muerte de Jesucristo, su expiación, tuvo una verdadera razón en el hombre interior. No me estoy refiriendo al hombre exterior, en el hombre interior. Por eso los capítulos introductorios de Levítico describen las diversas ofrendas que son necesarias si la propiciación y la comunión van a realizarse. Una comparación, podemos decir, de lo que nosotros hacemos cuando hacemos la Santa Cena. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros, hermanos, preparamos la Santa Cena? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos, ¿verdad? La ceremonia, anunciamos con tiempo la ceremonia de la Santa Cena para que el pueblo enmiende sus pecados, para que se perdonen, para que haya santidad en el pueblo a la hora de tomar la Santa Cena. Porque esas fueron las instrucciones que están en nuestro manual de la Biblia. Eso es lo que nos dice la Biblia. El apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios nos aconseja cómo nosotros debemos de llevar a cabo esa Santa Cena. Esas mismas instrucciones, hermanos, era la que el Señor les daba, el propio Dios, por medio de Moisés, al pueblo de Israel. Podemos decir, un procedimiento santo, sagrado, sagrado. Entonces, en segundo lugar, el hombre está imposibilitado de hacer expiación por sus propios pecados. Es necesario un sistema de mediación. De esta manera se cumple plenamente el papel de los sacerdotes, hijos de Aarón. La totalidad del sistema presupone un mediador. Ahora bien, los sacerdotes, indudablemente, en el tiempo de los Levíticos, del libro de los Levíticos, el libro de Levíticos era un manual, comencemos por ahí, de los hebreos, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, los sacerdotes que eran levitas, los levitas eran los encargados, hermanos, de entrar al tabernáculo, de cargar el arca, de cuidar del arca, del pacto. Eran los encargados, hermanos, de oficiar, podemos decir, la liturgia del servicio, quiere decir el programa del servicio, ¿verdad? La liturgia. Eran los encargados de llevar, hermano, la organización de la santidad en el pueblo de Israel, los levitas. Los levitas eran los encargados de manejar la doctrina que Dios les bajaba por medio de Moisés al pueblo. Ellos eran los encargados de la instrucción de la doctrina. En otras palabras, eran los sacerdotes, eran los pastores, ¿verdad? Eran los pastores. Por eso esta clase es muy preciosa porque es directamente a nosotros los líderes, todos los que hoy estamos en este curso, mujeres y varones, damas y caballeros, pastoras y pastores, ¿verdad? Ministros y ministras. Entonces, en tercer lugar, la propiciación debe de ser de acuerdo al plan divino.
Entonces, notemos, hermanos, que gran parte del Levítico es el lenguaje directo de Dios. Por eso dije, el autor es Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Porque el lenguaje es directo de Él, de Él. También el trágico final de Nadab y Abiú, cuando ellos adoraron de acuerdo a su propio criterio. Y qué importante esto. En vez de seguir el dechado que le dio Moisés de parte del Señor. O podemos decir el libro, el precepto que les dio Moisés a ellos. Abiú y Nadab hicieron lo contrario. Ellos dieron sus propias expresiones, su propio criterio de lo que consideraban, hermano. Y allí cometieron un grave error. Nos enseña este maravilloso libro de Levítico que nosotros debemos de seguir la armonía fiel en cuanto a la palabra de Dios y no salirnos de sus preceptos. En cuarto lugar, solamente lo bueno, lo limpio y lo íntegro, perfecto, es aceptable como sacrificio a Dios. El hombre no puede acercarse al Señor con las manos vacías. Dios establece condiciones estrictas sobre lo que le es aceptable. ¿Ha cambiado acaso la modalidad? ¿Ha cambiado acaso el sistema, la guía, el precepto que se dio en tiempos de los israelitas, del Pentateuco a nuestros días? No ha cambiado en nada. En nada ha cambiado, hermanos. Si no tenemos nosotros la santidad, nosotros no podemos alcanzar la misericordia de Dios. La gente que anda en quinto lugar, la gente que anda con Dios debe ser santa, porque Él es santo, hermanos. La gente que anda con Dios debe ser santa porque Él es santo. Esto implica el por qué se hace un hincapié tan vigoroso sobre la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, lo puro y lo abominable, lo santo y lo profano. Levítico es de este modo un manual de lo santo. La santidad exigida no solo es ceremonial, también es ética y social, como se expresa en el capítulo 19 de Levíticos, que constituye mayormente en una recapitulación del decálogo, que también significa dechado. Dechado significa decálogo también, precepto, ¿verdad? Son palabras que tenemos que irnos relacionando con ellas también. Entonces, la preocupación del libro es la justicia moral interior, no la justicia moral tan solo exterior, sino hace mucho énfasis en el interior de nosotros, del hombre. Entonces, de Levítico tenemos el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Abran sus Biblias en Levítico 19:18. Y la interpretación de este versículo es maravillosa, hermano. Alguien que me lo lea, por favor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Gloria a Dios. Amén. Esto quiere decir, hermano, la interpretación de ese texto bíblico indudablemente tiene una información, podemos decir, aseverativa, ordenativa, mandataria.
Entonces, podemos decir que el Señor lo que trata de decir es una afirmación literal. En ningún momento Él quiere que el hombre se dedique solo a interpretar. ¿Por qué? Porque no hay que interpretar, lo dice de una sola vez. Lo que quiere decirnos, nos los mandata. Nos los mandata, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a amar, hermanos, a nuestros enemigos, a nuestros, a las personas que, a quien sea, no hay diferencia, es amar. Y cuando decimos amar, hermano, es dar la misma vida por ellos, hermanos. Y un hijo de Dios jamás va a ser bendecido si no llega a esa estatura de la perfección que Dios quiere del amor. Esa es llegar a la perfección del amor, la perfección cristiana, el amor a la estatura de un varón perfecto. Cuando nosotros, hermanos, seguimos esta instrucción, una instrucción que nos las da el libro de Levítico, es el significado de esta exigencia, es declarado con claridad que está en términos de justicia personal y social. Entonces, está declarado en dos términos, en justicia personal y en justicia social. Esa sería la interpretación exegética, no hermenéutica, exegética. Es la interpretación de la oración literal. Entonces, en sexto lugar, la comunión con Dios involucra la entrega de la totalidad de la vida. El libro, indudablemente, hermano, aclara que no hay área de la existencia personal que esté más allá del derecho de control del pueblo de Israel. Hay instrucciones, hermanos, incluso en ese manual que el Señor les delega sobre la comida, los hábitos sexuales, la posesión de las propiedades de las ofrendas a Dios, las demandas del tiempo, de la verdadera adoración y las relaciones con los vecinos y con los extranjeros. Hay, hermano, un completo manual por medio del cual nosotros incluso es responsabilidad, hermano, de hacer lo mismo, igual. Nosotros tenemos que tener buenos hábitos al comer. Esto quiere decir, hermanos, las demandas de tiempo de la verdadera adoración y las relaciones con los vecinos y con los extranjeros. El Santo de Israel demandaba que toda la vida de aquellos que andaban con él fuera puesta bajo su soberano dominio y su influjo santificador. Qué hermoso, qué precioso, ¿no? Quería que su pueblo caminara sobre una santidad, pero una santidad que lo llevara, digamos, a los niveles donde él pudiese dignarse a mirarnos o mirar a su pueblo, mirar a su pueblo. No es difícil para quien conozca el Nuevo Testamento encontrar en Levítico las raíces de la piedad cristiana. Indudablemente, hermanos, conociendo Levíticos, nosotros entenderemos mejor el Nuevo Testamento. Tal vez la forma de expresión no esté desarrollada como en el Nuevo Testamento, pero los principios, hermanos, son notables porque son los mismos. Y aún Levítico siente la necesidad de un camino mejor todavía. Todavía el libro de Levítico lo profundiza más para que nosotros podamos, hermanos, entrar a una mayor consagración. Los sacerdotes de la familia de Aarón, la necesidad de mediación también a favor de ellos es una prueba evidente de que el sistema no es definitivo. Había una necesidad de mediadores
en el sistema. Como ahora, hermanos, siempre la hay. Para eso están los pastores. Pero nosotros sabemos que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Pero también Dios dejó a los siervos y a las siervas para que a través de ella haya, hermano, instrucciones al pueblo, para que se les instruya al pueblo a que sean santos, a que se corrijan. Y debe de respetarse a las autoridades de la iglesia, deben de respetarse a los siervos de la iglesia también. ¿Por qué? Porque vamos a enseñarles al pueblo a que esos siervos son los que les van a ayudar a llevar un mejor nivel de vida espiritual. Los van, es indudablemente, ¿por qué razón, hermano? Porque es la manera que se puede señalar un camino mejor, el sendero que nos mostraría Cristo y su nuevo pacto, que en Levítico es prefigurado. Las mediaciones, los sacerdotes, los líderes, hermano, son gente que podemos decir llenos de la santidad de Dios. Hasta este momento, amados estudiantes, um, hemos comprendido todo, ¿verdad? Yo lo sé, me he explicado bien. Y Pastor, sí, hermana, pastor, solamente que estuve tomando este apunte. sí. El texto, la sexta, ah, Septuaginta, no. Después usted ha mencionado de los temas, del tema principal y los subtemas, digamos, de sí, Levítico. Ha sí. mencionado el 1, el 2, 3, 4, 5. ¿El 6 cuál era? La comunión con Dios involucra la entrega de la totalidad de la vida. Este libro, hermanos, de Levíticos Mm. aclara que no hay área de la existencia personal que esté más allá del derecho de control del Dios de Israel. Hay instrucciones sobre la comida, los hábitos sexuales, la posesión de propiedades, las ofrendas a Dios, las demandas de tiempo de la verdadera adoración y las relaciones con los vecinos y con los extranjeros. Y El el Santo de 7, Israel, ese es el 6. y, y el 7 es la piedad del cristianismo, Bueno, con del el 7 cristiano. no llegamos hasta el 6 solamente, hermana. Oh, ya. Ya. Son 6. Gracias, pastor. Allí tenemos comprendido todo el libro de Levíticos en ese resumen. Entonces, hermano, el libro de Levítico registra un manual de adoración y eso lo vemos en el libro de Levítico 1:1. Abramos nuestra Biblia en Levítico 1:1. Entonces, participemos. Comencemos con Pastor Otoniel. 1:1, léame por favor de Levíticos. Amén. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Muy continúe. bien, muy bien. Ahora leamos 7:38 de Levíticos. ¿Qué es lo que dice? Estamos hablando de un manual de adoración. La cual Lea por favor, hermano Pastor Francisco. La cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Ahora volvamos al 1:1. Vuelva a leer el 1:1 y mire qué interesante. Lea el 1:1, por favor. A ver, hermana Rocío, léame el 1:1, por favor. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Amén. Y el 7:38, ¿qué dice? la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Él mandó la instrucción, él mandó el manual de adoración, cómo le debían de adorar, toda la instrucción.
cómo el Señor es especial. Él es un Dios especial. Él no es un Dios común y corriente. Nuestro Dios quiere que nos sepamos presentar ante Él para ser aceptados. Y Él ve nuestro corazón y la pureza, la limpieza, la santidad. Así nos tenemos que presentar ante Él. Y también hubieron instrucciones para los israelitas. Veamos 6:7 de Levítico, 6:7. Que lea entonces, hermano Marcos, Levítico 6:7. Amén, gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ahí tenemos las instrucciones. Instrucciones, esas son instrucciones para los israelitas, pero también hay instrucciones para los sacerdotes. 6:8, léame por favor, hermano Jorge, 6:8, en Levítico, todo es Levítico, 6:8. Y el Señor habló a Moisés diciendo. Muy bien, diciendo, el 7:38, que lo lea hermano Edilberto, 7:38, volvemos al 7:38. Si no puede abrir el audio, que lea nuestra hermana mientras abre su audio. Perdón, Ok, pastor, perdón. listo pues, bueno. Dice, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los judíos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Son las instrucciones para los sacerdotes que se le dieron en ese día. Instrucciones también para, ahora, ya vimos, ¿verdad? El manual de adoración, instrucciones para los israelitas, instrucciones para los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes. Leamos Levítico 8:1 y que lo lea hermana Mara. Hermana Mara, Levítico 8:1 y Levítico 10:20. Levítico 8:1 y Levítico 10:20, hermana Mara. Ya. Levítico 8:1. Entonces el Señor dijo a Moisés, Y ahora 10:20. 10:20, dice, cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor le instruyó era para que los que iban a dirigir la obra de Dios a su pueblo tenían que ser hombres íntegros, varones íntegros delante de Él, hombres santos, capaces de controlarse a sí mismos, de dominio propio, hombres que pudiesen dar instrucciones con sabiduría al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Moisés consagra a Aarón y a sus hijos. Levítico 8:1. Que lea, por favor, hermano Juan Jordan. Levítico 8:1. Sí. Amén, pastor. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. ¿Qué les parece? Toda la preparación que se requería para la propiciación. Qué hermoso, hermanos. O sea, el Señor prepara a sus siervos de una manera santa, los capacita, los instruye por medio de Moisés. Nos imaginamos a Moisés instruyendo a los sacerdotes, ¿no? A los que van a ser sacerdotes, escogiéndolos para que puedan instruir al pueblo. Que eso es grande, hermano. Eso es algo tremendo.
Y Aarón asume el oficio sacerdotal. Levíticos 9:1, a ver si lo puede leer entonces, hermano Selvin. Levíticos 9:1, hermano Selvin. Levíticos 9:1. Aarón asume el oficio sacerdotal. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Amén. Y un caso que hubo, ¿verdad? En Levítico, un caso de sacrilegio. 10:1 de Levíticos, que lo lea el hermano Kevin. Hermano Kevin. Lo voy a leer yo, pastor. Amén, hermano. Léalo usted. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Allí estamos viendo, ¿verdad? Lo que habíamos dicho en las referencias anteriores, un caso de sacrilegio, un caso de desobediencia, ¿verdad? Al mandato de la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ahora que también hay leyes concernientes a la impureza. Levíticos 11:1, que lea hermana Maribel. Hermana Maribel, Levítico 11:1. Va esto concerniente a lo que es a la impureza. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles. ¿Qué les dijo? ¿El 2 también? Siga, hermano. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis. De entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ahí de nomás. entre los animales. Ahí nomás, okay. Porque estamos viendo, ¿verdad? Un resumen de la realidad de cómo el pueblo se iba a conducir. Y ahora, esto que el Señor estaba haciendo era concerniente, ¿verdad?, al pueblo. ¿Por qué razón? Porque Dios quería que el pueblo, hermanos, fuera santo. ¿Ah? Fuera santo. Impureza de los animales. El 11:1. Que lea, por favor, hermana Marisela, pastora Marisela, por favor. Levíticos 11:1. Y hermano pastor Tony, que lea la impureza del alumbramiento, que es Levíticos 12:1. Primero, hermana pastora Marisela. Amén, pastor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Okay. ¿Cuál me dijo? Es Levítico 11:1. Y pastor Tony, Levítico 12:1. Ok, 11:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole. Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quiere que le lea el 2 también? Ajá. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Bien. O sea, tenemos que comprender esto porque no, o sea, la manera como Dios, conociendo lo que Él formó y conociendo lo que Él hizo, no es una interpretación, digamos, desde el punto de vista espiritual, sino literal. Pero no, y la palabra inmunda es interpretativa. Quiere decir de que era momento de que a ella
con ella no te podía tocarla, el hombre no podía tocarla. ¿Por qué razón? No porque realmente fuera, digamos, usando la palabra literal inmunda, no, no lo es en ningún momento, sino que para ellos, los que estaban en preparación sacerdotal, tenía que ser, hermanos, de especial cuidado el sacerdote ante Dios, de respetar a su esposa, a su mujer, respetarla, no tocarla, no tocarla. Entonces, eso es lo que quiere decir inmundo, no tocarla, respetarla, Pastor, respetarla. Y pienso que hoy día es igual, hermano. Es igual. Un esposo no puede tocar a su esposa si anda con su menstruación. No, ¿verdad? Tiene que respetarla. ¿Eh? Sí, hermano Edilberto. sí, hay una pregunta aquí porque el texto dice 8 días y a los 8 días se presentaba el niño. Pero, ¿por qué entonces los 40 días? Porque yo guardé 40 días. Mi esposa después del parto, ella estuvo hasta los 40 días. Ella, Es lo que nos yo pasa podía a acercarme todos a nos ella. pasó, ¿verdad? Porque ahora ya la historia es antigua para nosotros, pero a todos nos pasó. 40 días, porque esas eran las instrucciones de los médicos. Ah, ok. ¿Ve? Entonces, respetamos eso. Igual era con el pueblo de Israel, hermano. Igual. No. Entonces, aquí hay una interpretación bíblica que la aclaro para que no vayamos a pensarlo de otra forma porque no hay objeto. Más de 3 días Pastor, creo purificando. que ahí abajo explica, sigue Ajá. explicando, porque dice, en el 8º día se circuncidará el niño, más ella dice, permanecerá 30. 33 Ajá. días Ahí está, purificándose, exacto. dice. Ahí están los 40 días De del su Ahí niño. está. sangre ninguna cosa santa tocará. Sí. Entonces, Amén, amén, ahí Así está. es. Ahí Ve, entonces, hermano, es lo que explicamos, que tenía que haber un respeto. Ve, eso es lo que el Señor quería decir. Y la mujer fue formada por Dios como algo sagrado, santo y digno. Y realmente nosotros tenemos que ver al sexo femenino como tal, como algo especial hecho por Dios. Respetarlo, cuidarlo, protegerlo, estimarlo y darle su lugar a la mujer en este mundo, hermano. Darle su lugar porque Dios se Otra agrada pregunta. de eso. Tengo otra duda Sí, y yo, bueno, estamos aquí para aprender. Y claro. es en cuanto a los animales, a las comidas. O sea, Sí. ¿cree usted, mire la pregunta que le voy a hacer, ¿cree usted que nosotros debemos de respetar, eh, vaya, el libro de Levítico, que es el manual, ya usted lo explicó, para los cristianos, para que nuestra adoración sea genuina? ¿Por qué, por qué comemos, por ejemplo, el cerdo? El cerdo, usted sabe lo que significaba eh, en el tiempo del Señor Jesucristo. Ujú. Eh, Incluso tiene un significado tremendo cuando Jesús mandó los cerdos, mandó los espíritus a los cerdos, los espíritus del Gadareno a los cerdos. Entonces, ¿verdaderamente podemos comer cerdo? O sea, la gente está violando la ley de Dios al comer carnes que verdaderamente fueron prohibidas desde un principio. ¿Qué puede usted explicarme al respecto? Muy bien. ¿Y qué le quiso decir? ¿Se acuerda cuando le dijo el mata y come, que le dijo a Pablo? Yo sé que eso tiene un significado que le estaba diciendo, el evangelio no solamente es para los judíos, sino para los gentiles, pero también tiene un significado eh, cuando el Señor le dijo, no le llames inmundo a lo que yo he santificado. Ah, bien, bien. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos de entender las razones. Aquí ya vamos a poner en práctica la hermenéutica.
debemos entender las razones históricas, geográficas, sociales, culturales, religiosas y otras más que se mezclan en la antigüedad con el pueblo hebreo en el Pentateuco y lo que es la época neotestamentaria. La época neotestamentaria donde Jesucristo murió y pagó con su sangre todo y rompió con todos los pactos. O sea, todo el pasado quedó atrás. Todo el pasado quedó atrás. ¿Por qué razón el Señor tomó decisiones de esa envergadura como era el médico de ella? El Señor era el que atendía al pueblo de Israel en todo. En todo. Él estaba en la medicina, en la dieta, en todo. Estaba siempre diciéndole a Moisés. Entonces, porque ellos, hermanos, comían toda clase de animales y se los comían crudos, se los comían, no tenían el conocimiento de cómo manejar la situación y entonces se enfermaban y el Señor no quería un pueblo enfermo, sino que Él quería un pueblo sano. Y entonces le digo, estos animales no deben de comer. ¿Por qué? Porque eran los que más abundaban, pero los enfermaban. Entonces había problemas de salud entre el pueblo de Israel. No tan solo, no tan solo o sea, vivían una especie de vida, hermanos, podemos decir, media, media prehistórica, media selvática, pues, porque podemos decir que ellos actuaban a como mejor les parecía. Miraban allá, digamos, un animal que se parecía a la iguana o al garrobo, y tal vez era un animal venenoso. Entonces ellos eran inocentes, la agarraban, no sabían y lo partían y se la comían y se morían. Entonces él decía, no, esos animales no pueden comer, de esos animales no, porque son inmundos. Van a comer aves, esto y esto. En el caso del Nuevo Testamento, ya el Señor, ¿verdad? Le dice ya estamos hablando de un periodo con más educación, con más cultura, con más avance, con más avance. Ya les instruye y les dice que pueden comer de todos los animales, ¿verdad? Del campo, pero ya sabemos cuáles son, ya ellos ya saben qué animales pueden comer y cuáles no. Con relación al cerdo, no me diga que comerse, hermanos, unos trocitos de cerdo asado o frito con tortilla no es una tentación para todo ser humano en esta tierra. Ya se agua la boca, hermano. Entonces, no es malo, pues el Señor dijo, Mati, come de todo. Incluso, ¿quién no ha comido iguana? ¿Quién no ha comido un conejo, un venado? ¿Quién no se ha comido Pastor, una ardilla? tiene razón. Mi pregunta es porque yo escuché a un rabino judío que predica, tiene un ministerio en Israel. Pero probablemente usted tenga razón cuando dice desde el punto de vista del trasfondo israelita, ellos todavía no comen cerdo. Ahí sí entiendo, pero él dice que deberíamos de respetar los principios bíblicos. Bien, cuando él dice respetar los principios bíblicos, nosotros, hermanos, tenemos que tener sumo cuidado, como yo lo digo en mis prédicas y aconsejo en mis conferencias que doy. Miren, hermanos, ustedes saben de que los principios mosaicos de la era mosaica, indudablemente los tienen todavía los israelitas. Ellos guardan el sábado, ellos guardan una serie de situaciones, incluso con los matrimonios. Pero él es un judío convertido a Cristo, o sea, es un evangélico. Entonces, pero le falta todavía, porque imagínense que está todavía con la tradición judía pasada. Entonces, ese todavía no está convertido completamente al Señor. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Todavía hay gente con tradiciones, sectas religiosas con tradiciones. Yo, por ejemplo, si a mí me tienen que transferir sangre,
y yo me estoy muriendo y me hacen una transfusión de sangre, yo la acepto, que me hagan la transfusión de sangre. Pero hay unas sectas religiosas que no lo aceptan, porque dicen que eso es pecado, porque está en la Biblia. Hay otras sectas religiosas que dicen que si nosotros no guardamos el sábado desde el viernes a las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día sábado, entonces eso no es, estamos hablando de que Entiendo. somos pecadores. Ahora, este rabino dice que si no comemos, no nos sujetamos lo que dice la Biblia y comemos toda clase de animal, también nos condenamos. Pues, hermanos, yo en ese sentido digo lo siguiente. Jesucristo rompió con todos esos dogmas y esas doctrinas y esas corrientes y esos pactos cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él, hermano, no vino por el hombre en la carne, Él vino por el hombre espiritual. Nosotros no tenemos que estar preocupados por el hombre de la carne, porque si a mí me invita cualquiera de ustedes a comer en su casa una hermosa iguana asada o frita, téngalo seguro que es un plato exquisito y yo voy a llegar ahí, me va a tener puntual. ¿Por qué? Porque para mí es un plato exquisito. No es nada malo, no es pecado. Amén. Si para los israelitas es pecado, pues entonces, hermano, no matemos a la vaca, no matemos a los venaditos, no matemos a las gallinas que son tan lindas cuando uno las ve allí, no matemos a los patos, no matemos a nadie, pues. Pero el Señor nos dejó la oportunidad para que nosotros disfrutemos de todo lo que Él nos dejó en esta tierra, ahora a nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de su obra redentora. El hombre interior es el que debemos de preocuparnos en purificarlo. Ahora, el hombre interior es el que se debe de purificar, no el exterior. El exterior, hermano, come de todo. Con relación al cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no lo vamos a mezclar, este cuerpo al cual se refiere el Señor, con el alimento de los animales. ¿Por qué razón? Excepto si padece colesterol o triglicéridos, pues entonces tendrá que tener dieta. Pero si no padece de eso, usted va a comerse cualquier alimento suculento, hermano. No tenemos que tener, como dicen, andar con nimiedades, o sea, con pequeñeces de que, oh, hermano, no comas eso, a menos que si mi hermano se va a condenar por tal cosa, pues lo evito. Lo evito. Pastor, sí, Pastor Francisco. yo creo que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener el propósito, yo creo que de la clase es de ver cómo Dios trataba con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Sí, Y ahora nosotros, ¿verdad? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta a los hebreos, podemos darnos cuenta que Jesús es más grande que cualquier otra situación que se haya manejado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Todo lo que se movió y se hizo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Amén. Todo eso apunta a Cristo y, por ejemplo, estamos hablando de la pureza, ¿verdad? Y hasta el día de hoy nosotros debemos de trabajar en tener en una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y nos tenemos que motivar a poder apartarnos de todo lo inmundo, no entrar en un contexto de ritualidades. Incluso, bueno, el apóstol Pablo enseñaba también, ¿verdad? Que si para alguien el comer X comida le es ocasión de caer por cuestión de conciencia, no lo hagamos. Pero si para mí no tiene ningún problema, no pasa nada, porque en Cristo está todo purificado. Es lo que dice. Entonces, nosotros no, yo creo que esto trae libertad cuando nosotros entendemos la grandeza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora,
el panorama del Pentateuco, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Y a rescatar los valores aplicables a nuestra vida cristiana, pero realmente está enfatizado en cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Amén. Ese es todo, ¿verdad? Porque si nos ponemos que todos tenemos que ser como el pueblo de Israel en el pasado, hermano, ahí estamos mal doctrinalmente. Nosotros somos siervos del nuevo pacto, todos los que estamos aquí. Vamos a entrar, hermanos, concluimos acá con Levítico y vamos a ver un poco del análisis hermenéutico, ¿verdad? Y vamos a tratar con unos textos bíblicos. Vamos a ver lo que es el texto bíblico, hermano, y comparativo a toda la Biblia, ¿verdad? A toda la Biblia. Entonces, interpretar un texto en el círculo del contexto de toda la Biblia. De toda la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos estos versículos que incluso estuvimos leyendo, ¿verdad? De los animales. Si le damos vuelta a toda la Biblia, nos encontramos con la verdad. Pero, vamos nosotros, porque aquí en Levítico encontramos el día de reposo y nosotros ya sabemos por qué era el día de reposo. Nos encontramos también, ¿verdad?, con la Pascua y sabemos por qué la Pascua. Las festividades, el aceite, la idolatría, todo eso ya lo conocemos. Y las advertencias que hace el Señor con relación al pueblo de Israel y a nosotros ahora también. Entonces, abran su Biblia. Vamos a ver, interpretar un texto en el círculo del contexto de toda la Biblia. De toda la Biblia. Bien, hermanos, vamos a ver acá. Vamos a hablar de un texto bíblico. El texto bíblico que esté basado en algo importante. Vamos a ver el Levítico 26:3. Levítico 26:3. Y alguien que me lo lea. Y es relacionado a lo que hemos estado hablando ahorita, hermano. Pero yo voy a tocar otros puntos para que veamos cómo el Señor nos los aclara también. ¿Qué dice Levítico 26:3? Alguien que me lo lea rápidamente, hermano. Quien lo tenga que lo lea sin problema. A ver, hermanas. A ver. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Muy bien. Me van a relacionar ese texto con cualquier texto de toda la Biblia o los textos de toda la Biblia. Procedamos ahorita a hacerlo, por favor. Cuando lo tengan, me avisan. Comencemos todos. Les doy 2 minutos. Deuteronomio 28 tiene relación con respecto a... Escríbanlo y cuando yo voy a llamar a cada uno para que me diga qué es lo que relacionó. Si hay algún hermano que ya lo tiene, vamos a comenzar. Comencemos con Pastor Otoniel. Pastor, yo estaba buscando, lo comparo con Deuteronomio 28, 2 y también Deuteronomio 7, 12, por ¿Qué el dice? momento. ¿Qué dice? Bueno, 28, 2 dice, y vendrán sobre ti, el 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Y luego el 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Muy bien. ¿No hay relación con algún libro del Nuevo Testamento en esos textos? Creo que Lucas, ¿Qué dice Lucas? déjeme ver, Lucas 24:50. No, creo que no, pastor. Ok, está bien, dejémoslo ahí entonces porque ya con esos versículos está suficiente. Hermanos, vamos a entrar. Por favor, busquen Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5. Dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Muy bien. Ahora vean qué interesante. Hermano Pastor Francisco, ¿cómo me interpretaría usted ese versículo? Bueno, cuando vemos, pastor, que Jesús está enviando eh, a sus discípulos, ¿verdad? De alguna manera, él está restringiendo su proclamación en este contexto al pueblo judío. Y ve que de alguna manera cuando habla acerca de los gentiles, o sea, las personas que no eran del pueblo judío, pues de alguna manera les estaban poniendo, o en ese caso, como que no se veía aún todavía el momento de que ellos llegaran al pueblo gentil. Y vemos que también en el contexto samaritano, era un pueblo que era, como dijéramos, un mixto. Muy bien, ya ahí lo dejamos. Entonces, ahora bien, nosotros estamos viendo, hermanos, de que si tomamos un solo versículo, vamos a ver este otro. Mateo 10:10, que lo lea hermana Zoilita, Mateo 10:10. Amén. Mateo 10:10 dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Muy bien. Entonces, y Mateo 10:27, hermana Maribel, Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces, en Mateo 10:5 se dice, no predique a los gentiles, sino a los judíos. Mateo 10:10, no lleves dinero en un viaje, pero sí vaya descalzo. Y Mateo 10:27, predique de pie sobre el techo de una casa. Y Marcos 4:1, ¿qué dice? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ahí. Entonces, ahí que diríamos nosotros, enseñe sentado en una barca. Esa es la lección. Bien. Ahora, nosotros les traje a colación estos versículos porque no podemos nosotros tomar un versículo solamente como la condición única de la interpretación bíblica, sino que tenemos que tener, ¿verdad? Todos los otros textos bíblicos que nos ayuden a comprender mejor el texto bíblico. Amén. ¿Verdad? Entonces, dice acá, hermanos, esto es como un ejemplo. Esto viene siendo, es una lección, digamos, que vamos a poner énfasis en lo acertado, que es comparar unas escrituras con otras. Todo el que se basa en cierta enseñanza en un solo versículo, se dice como el hombre que se sienta en una silla de una sola pata. Está sobre un fundamento inseguro. Entonces, como estamos estudiando los círculos de contexto, en primer lugar, hermano, nosotros ya estudiamos cómo interpretar, ¿verdad?
un texto en su contexto local. Eso ya lo estudiamos. Dentro del párrafo, esto es dentro del párrafo y de la subdivisión que está inserto. Ya lo estudiamos. En segundo lugar, aprendimos a interpretar el texto en el contexto del libro. Entonces pusimos énfasis, ¿verdad?, en relacionar un versículo con el tema, el bosquejo y los pasajes paralelos del libro. Ahora vamos a practicar examinando un texto en relación con toda la Biblia, procesos en los cuales se dan tres casos. Primero, el mismo autor, pero un libro diferente. El mismo autor, pero un libro diferente. Por ejemplo, Lucas escribió un evangelio y el libro de Hechos. Bien, podríamos pues comparar un versículo de Lucas con versículos paralelos de el libro de los Hechos. Segundo lugar, el mismo testamento, pero un autor diferente. Por ejemplo, podríamos comparar Lucas con lo que dice Pablo sobre el mismo tema. Y tercero, un autor y un testamento diferente. Por ejemplo, al estudiar Hebreos, es bueno repasar lo que escribió Moisés sobre el tabernáculo, los sacerdotes y los sacrificios. Entonces, hermano, vamos nosotros a ver que estos pasos, ¿verdad?, en cómo se combinan y cómo manejarlos, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de saber que todos los autores de la Biblia fueron inspirados, pero escribieron desde un punto de vista para entender lo que un autor quiso decir. Entonces, es bueno comparar, hermanos, lo que ese mismo autor escribió en otro libro, en otros términos. Hay que comparar a Moisés con Moisés y a Pablo con Pablo. ¿Ah? Entonces, para entender que Moisés escribió en Éxodo, hay que leer lo que escribió en Génesis. Y para entender lo que Pablo escribió sobre la fe en Romanos, hay que compararlo con lo que escribió sobre la fe en Gálatas. Entonces, vamos nosotros, en la lección anterior usamos como ejemplo Romanos 7:14. ¿Qué dice Romanos 7:14? Amén. Léalo. Porque sabemos que la ley espiritual, La mas ley yo soy, es espiritual, porque ok, sabemos que la ley es espiritual. mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ajá. Entonces, nos encontramos en la necesidad de interpretar un versículo en relación con la sección del libro en que se haya inserto. Entonces, ya vimos que Romanos 6 hasta el 8 describe un viaje de la esclavitud del pecado a la vida victoriosa por el poder del Espíritu, ¿verdad? Pero Pablo, en Romanos 6:8, en Romanos 6 hasta el 8, el apóstol Pablo hace un contraste entre los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu. Pone en claro que los que son esclavos del pecado no son hijos de Dios. Romanos 8, del 8 al 9. Le abramos la Biblia en Romanos 8, del 8 al 9. A ver, leámoslo, Pastor Otoniel. Amén. Ahora pues, ninguna condena. 8 al 9 dijo, pastor. 8, 8 y 9. Ok, excelente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bien, debemos entonces, sin embargo, estudiar lo que Pablo escribió sobre la carne en otros libros. Cuando vemos Gálatas, Pablo aclara muy bien que los que tienen el Espíritu no son esclavos de la carne. Entonces, dice en Gálatas
Busquemos Gálatas 2:16 y 3:8. Dice, Gálatas, bueno, las que son las obras de la carne, Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21, mejor, las que son las obras de la carne. ¿Qué nos dice? Que lea en esta ocasión, hermano Elías. Bendito nuestro Dios. Amén. Del 19 al Del 21. 19 al 21, 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí, hermano, dice, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ya lo leímos. Pero regresemos a Romanos 8 y 9, que nos dice otra vez. Vuélvalo a leer, hermana Lidia. Romanos 8 y 9. Amén, pastor. Sí. Más 8 y 9. Capítulo 8 y 9 de versículo. Ok. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ah, siga. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Pero ustedes ven que ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes ven? La manera como el apóstol Pablo describe a los romanos la manera como deben de caminar, ¿verdad? Y la manera pecaminosa de andar en la carne. Y cómo se identifican que no son hijos de Dios. Pero a los Gálatas, él les hace un énfasis más profundo. Y ya los enfrenta con sus hechos en la carne. Entonces, nosotros debemos de saber, hermanos, que cuando vamos a hacer un análisis de los versículos, debemos de saber entender lo que realmente nos quiere el apóstol decir cuando les habló a los romanos y los que realmente nos quiere decir a nosotros ahora. Porque él habló para diferentes razas, pero a nosotros que ahora somos hijos de Dios, que estamos unificados, ¿verdad? En un solo cuerpo, entonces, y que la cabeza es Cristo, ahora nosotros tenemos una responsabilidad de que el Hijo de Dios, que es parte de ese cuerpo, en ningún momento puede andar, como dicen, en la carne. ¿Por qué? Porque como él dijo, como el apóstol dijo, ya nosotros no vivimos según, no estamos bajo la ley, sino que ahora somos guiados por el Espíritu. Y al ser guiados por el Espíritu, entonces nosotros, hermanos,
En ningún momento la carne tendrá potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en el Hijo de Dios, hermano, en el Hijo de Dios, el pecado, o sea, la carne y sus pecados, ya no tienen poder sobre el Hijo de Dios. ¿Por qué razón no tienen poder? Porque la sangre redentora de Cristo ha tomado el pecado y lo ha puesto fuera de nosotros. Entonces, el pecado y la obra y la gracia capacitadora nos van a ayudar a que podamos, ¿verdad? A que podamos caminar en una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la carne ya no nos afecta. Las cosas carnales, digamos, de este mundo, el pecado sobre nosotros ya no tiene poder. De igual modo, Pablo escribió a los Corintios sobre la vida nueva que tenemos. Y Primera de Corintios 6, del 9 al 11, que lo lea, por favor, hermano Josué Elí Bonilla. Hermano Josué Elí Bonilla, que lea, por favor. Amén. Lo Primera siento de Corintios. agripado a mi hermano Josué. Sí, bastante. Primera de Corintios dijo. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo acá está haciendo énfasis en el Espíritu de nuestro Dios. En el círculo de los contextos nos van a ayudar a entender bien las escrituras. Veamos Romanos 7:14, la interpretación de Romanos 7:14 a la luz de Romanos 6 y 8 de Romanos. Esto nos va a proporcionar un mejor entendimiento. Lo mismo hace la lectura de los pasajes paralelos del mismo autor cuando consideramos Romanos 6 y 8 y Gálatas 5 y Primera de Corintios 6. Entonces, aquí es evidente que el apóstol Pablo y todos los hijos de Dios ya no son esclavos del pecado, sino que antes bien, por medio del Señor Jesucristo y del poder del Espíritu, vivimos una vida santa y tenemos la victoria sobre los deseos pecaminosos de la carne. En otras palabras, el punto central aquí, ¿cuál es? El Espíritu. Pastor, Sí, Will, sí, Pastor Francisco. ¿qué tan importante será considerar la audiencia a quien se le está escribiendo? Porque si nosotros vemos la audiencia de Romanos con la audiencia de Gálatas, su contexto es completamente diferente. El problema que está sucediendo en la audiencia a cual el apóstol Pablo le escribe a Gálatas es un problema de los falsos maestros, ¿verdad? Donde ellos quieren a darle un agregado a la salvación, ¿verdad? Y mientras que la audiencia de Romanos es una audiencia más accesible, donde el apóstol Pablo les está exponiendo la grandeza y la misericordia de Dios. Sí,
Ah, ajá. Ahora, ¿cómo? Porque si nos vamos ahí, tanto un contexto como el otro, tiene un énfasis distinto. Y claro, aunque tiene relación, porque tiene relación en el contexto de lo, ah, de las, de una vida carnal y una vida espiritual, eh, vemos nosotros que el contexto que el apóstol Pablo le está hablando, por ejemplo, Romano 8 está hablando de la seguridad que hay en Cristo Jesús en el verso 1, donde él le dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino viven contra el Espíritu. Mientras que a Gálatas les está dando, como decir, un golpe fuerte también, ¿verdad? Por cómo ellos quieren vivir basado en su naturaleza o un agregado. Bien, está muy buena el comentario que hace Pastor Francisco. Está muy bueno. Pero recordemos de que lo que estamos tratando de hacer aquí es hallándole la pata a la silla, la otra pata, para podernos sostener. ¿Ok? Entonces, en el mensaje, lo que estamos tratando de decir no es el enfoque solo a los romanos, sino es hallarle la razón, ¿verdad? A la seguridad donde usted se va a sentar para que cuando prediquemos el Evangelio, sepamos ahora, porque el mensaje es para nosotros ahora, ya no para los romanos, ya no para los gálatas, ahora es para nosotros como iglesia. Entonces, para nosotros como iglesia, tenemos que coordinar el texto que leímos de Romanos y afianzarlo con el de Gálatas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el creyente hoy día entienda mejor cuál es su posición en este mundo, ¿verdad? Ante el mundo pecaminoso. Entonces, el apóstol Pablo, ahora, él escribió para uno y para el otro, pero ahora nosotros utilizamos por medio de la hermenéutica el trabajo del texto en todo el contexto de la Biblia para hallarle una fortaleza al texto al cual nos referimos. No, no haciendo énfasis a lo que predicó a Romanos o a lo que predicó a Gálatas, sino uniendo los dos con el objetivo de fortalecer, ¿verdad?, el mensaje que nosotros queremos darle ahora a la iglesia. Amén. Porque ese es el contexto. Estamos estudiando el texto en todo el círculo de la Biblia. En el contexto de toda la Biblia. Ya. Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de afianzar Amén. el texto al cual lo llamamos nosotros el texto central. Eso es lo que estamos estudiando. Bien. Ahora, por ejemplo, podríamos ver nosotros una contradicción entre los mensajes de Lucas en el mismo evangelista Lucas. Lucas 10:19, busquen Hechos 7:55 al 58. Y veamos el contraste, que al principio parece haber contradicción entre los mensajes del mismo Lucas, al hacer uso del texto y el contexto. Entonces, analizamos acá. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Ahora nos vamos a Hechos 7:55 al 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gracias a voces, se taparon el oído y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Cuál es ahí la contradicción que pudiese haber?
La contradicción aquí es que el Señor dice en Lucas 10:19, bueno, pero Él les dio potestad de hollar a serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. Y entonces, como queriendo decir, ¿y entonces por qué Esteban se dejó apedrear? Si él le había delegado potestad para que pudiese tomar toda la fuerza y destruirlos a ellos. Si tenía toda la autoridad que él había delegado, ¿por qué? ¿Por qué no se defendió? Al principio, cualquiera podría contradecir estos versículos, porque no se, no se compaginan, no se compaginan, ¿verdad? Entonces, Jesús dio a los 70 autoridad sobre los demonios, nuestros enemigos espirituales, en Lucas 10:19. Los 70 volvieron con gozo después de su breve misión. Incluso hoy tenemos autoridad sobre Satanás y los demonios por medio de la oración, el ayuno, en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Pero también Jesús advirtió muchas veces a sus discípulos sobre la persecución de que serían objeto por parte de otros seres humanos. Lucas 12:4. La mayoría de los apóstoles sufrieron el martirio. De igual modo, Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo y su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Pero esto no impidió que personas lo mataran, hermano. En Hechos 7:55 al 58. Como ustedes pueden ver, podríamos caer en las interpretaciones de los textos bíblicos como estuvimos viendo cuando estamos analizando Levíticos. Y puede al comienzo haber una mala interpretación, pero en el fondo la palabra se compagina, siempre se une, ¿verdad? El mismo testamento, pero un autor diferente. Hemos visto, hermanos, que es bueno comparar a un escritor consigo mismo. Por ejemplo, Pablo con Pablo, los escritos que salen de una solamente, como las de cartas de Pablo, se explican unos a otros. De igual modo, los que escribieron bajo el mismo testamento o pacto tuvieron muchas cosas en común. Entre ellas, escribieron en hebreo, la lengua común de los judíos. Reconocieron que Moisés y los profetas escribieron parte de Dios. Compartieron la visión de Israel como pueblo escogido de Dios. Estaban de acuerdo en que Dios les mandó a Israel que guardara sus leyes. A menudo escribieron sobre el Mesías y las futuras bendiciones de Israel. Así también, hermanos, podemos entender a un escritor del Antiguo Testamento si lo comparamos con otro que escribió bajo ese mismo testamento. Por ejemplo, para entender lo que escribió Isaías sobre Ezequías, que está en Isaías 36 y 39. Es bueno leer, hermanos, Segunda de Reyes 18, capítulo 18 y capítulo 20. No lo vamos a leer todo. Y Segunda de Crónicas 32. Para entender el Salmo 51, es bueno leer Segunda de Samuel 12, del 1 al 13. Abran sus Biblias en el Salmo 51. Si ustedes se fijan, el Salmo 51 es un salmo, podemos decir, ah, todos tienen ya el Salmo 51. Amén, pastor. Léalo, por favor. Amén. ¿Todo? No.
Ahí tenemos problemas si leemos todo el Salmo 51 porque son 19 versículos, ¿Cuál verso? pero, pero léale el número 1. Ok. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Wow, yo quisiera hablar como hablaba David, qué palabras, cómo las conjugaba. Y yo creo que al Señor le encantaba escuchar esas palabras tan lindas. Pero, ¿por qué dijo eso? Segunda de Samuel 12, del 1 al 13. Abramos nuestra Biblia en Segunda de Samuel 12, del 1 al 13. Miren qué interesante. ¿Por qué dijo eso? Un precioso salmo, tan bello, eh, y que nos dice ahora Segunda de Samuel 12, del 1 al 13. ¿Alguien que me lo lea rápidamente? Jehová envió a Natán a David, y viéndole a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, y a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. ¿Sigo, pastor? Ah, está ahí nomás. Ahora se fijan ustedes que David cayó en desgracia, pues, el rey David. Y en el Salmo 51, él expresa su dolor, su dolor. ¿Cómo es de la Biblia de poderosa, no? Que ese versículo, estos versículos se relacionan con Segunda de Samuel. Aquí vemos la razón, el propósito de ese Salmo 51. Eso es
lo que aprendimos hoy, hermanos, en esta parte, solo son ejemplos, ¿verdad? De todo lo que realmente pudiéramos estudiar mucho más. Y en la próxima clase vamos a estudiar un autor y un testamento diferente, entendiendo las referencias. Y Otro vamos bonito a en ejemplo, el, pastor, otro bonito ejemplo como tal es el que está en en Primera de Corintios 10, donde habla de la roca que el pueblo, que Moisés golpeó en el desierto, y el apóstol Pablo hace énfasis también en el capítulo 10 de Primera de Corintios. sí, también. Eso es lindo. O sea, toda la Biblia, hermano, podríamos hacer tantas, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podríamos hacer tantas cosas maravillosas que para eso estamos, el Señor nos las dejó, para que la disfrutemos, para que nos gocemos y podamos nosotros conjugarlas, conjugarlas. Entonces, hermano, llegamos al fin de la clase. El próximo miércoles vamos a ver el siguiente libro de la Biblia, que como ustedes saben, hermano, es Números. Números se relaciona con los números, con las matemáticas. Vamos a ver números, qué cosas son esos números. Y lo vamos a relacionar con la Biblia. Estamos haciendo un resumen porque estos temas, hermanos, no son para 2 meses, sino que estos son para un año entero, estudiarlos cada libro. Un año Pastor. entero. Nosotros confiamos de que ustedes van a leer los libros, por lo menos usarlos como referencia, manejarlos. Damos la gloria al Señor por todo esto, hermanos. Y Pastor, sí, una pregunta, disculpe que lo tenga. En cuestión de los mandamientos son ley. vamos a ver. Cuando todo gira alrededor de un hombre que se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, su obra, esto es importante, más bien el Padre, nuestro Dios, su gracia la reveló a nosotros por medio de la obra redentora de Cristo. A nosotros la reveló. Pero también la reveló por medio de su gracia capacitadora, influida por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? De que con Jesucristo y su muerte, esa obra redentora, todo el amor, todo el deseo de amar se encierra en amar a Jesús, en amar a Cristo y el amor de Cristo para nosotros. Por lo tanto, Él dijo, el que me tiene a mí, tiene mis mandamientos. El que me tiene a mí, tiene mis mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? De que en Cristo se encierran todos los mandamientos para que nosotros podamos, por medio de Jesucristo, tener la obra precisamente transformadora, redentora y transformadora en nuestra vida, para que toda la ley del pasado ya no existe, porque ahora la que existe es la ley de Dios que está encerrada en Jesucristo su Hijo. Entonces, todos los mandamientos yo los voy a cumplir si Jesucristo
mora dentro de mí. Si Jesucristo está dentro de mí, yo voy a evitar odiar, matar, herir. ¿Por qué razón? Porque matar no solamente se va a utilizar desde el punto de vista De quitarle natural, la vida a alguien. no solo desde el punto de vista natural, sino que lo vamos a utilizar desde el punto de vista espiritual y divino. Y divino, ¿qué quiere decir? Que tampoco yo voy a matar, hermanos, confundiendo a otras personas con mi doctrina. Yo los mato espiritualmente. Cuando confundo a alguien con mi doctrina, yo estoy matando a una persona y la estoy mandando al infierno y a la condenación eterna por la eternidad. Eso es divino. La eternidad es divino. Entonces, ¿qué quiere decir? De que los mandamientos ahora se encierran no solo desde el punto de vista como lo tenían los israelitas, ahora se encierra en la vida espiritual del hombre, la vida espiritual del hombre, completamente. El cuidado de esa vida espiritual, el cuidado de la salvación, el cuidado de la vida eterna. Tenemos que cuidar eso nosotros para no caer, digamos, hermano, en un error también. Entonces, los mandamientos se encierran todo en Jesucristo. Y si yo tengo a Jesucristo, yo voy a cumplir con esos mandamientos. Si tengo a Jesucristo. Sí, Sí, hermano. sí, porque como por ejemplo en Gálatas, el 5:18, pues cuando dice el apóstol Pablo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿verdad? Ahí hay algo ahí que como que sí, nosotros como iglesia, o podemos decirlo así, no sé si estaré bien, yo estoy tratando de conectar eso, ¿verdad? De la ley con lo que el apóstol dice aquí, guiados por el Espíritu. Entonces, porque yo he escuchado que ellos muchas veces nos acusan a nosotros que porque no caminamos en la ley, por eso nos acusan mucho sobre el día del sábado, ¿no? A O nosotros sea, la iglesia, ¿verdad? sí, pero recordemos que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia, hermanos, que es santificadora, capacitadora, redentora, salvadora. La gracia vivificadora, que es la gracia que es Cristo. Y si Cristo, que es toda esa gracia, mora en mí, entonces yo ya no estoy bajo la ley, yo ya no me rijo bajo esos rudimentos, sino que me rijo bajo Jesucristo y su ley, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Su palabra. Su palabra. Esa es nuestra ley, su palabra. Entonces, nosotros, hermanos, ya no estamos bajo la ley judía, mosaica, no, estamos bajo la ley de Cristo Jesús. Él es nuestro gobierno, Él nos gobierna nuestra vida. Hermanos, si no hay más preguntas, voy a entonces a pedir que nos diría en palabras de oración nuestro hermano Jordan, Juan José Jordan. Bendito Dios, pastor. Hermanos, inclinamos nuestros rostros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos las gracias por este nuevo momento, esta clase de nuevo, Señor, que estamos aquí reunidos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque nos guías, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría de tu palabra, de todo lo que estamos aprendiendo, Dios mío. Revélanos tu verdad más, mi Dios, ya de la que ya has revelado en tu bendita palabra, Señor. Pero Dios mío, queremos entender para que nosotros el día que prediquemos o hablemos o testifiquemos de tu palabra, nosotros hablemos conforme en lo que tú, Señor, pusiste en el Espíritu Santo para que inspirara, Señor,
a que nosotros habláramos de tu verdad. Dios mío, ayúdanos, guíanos siempre, aguárdanos cada momento, como siempre lo has hecho, Padre, desde que tú nos has tenido el control de nuestras vidas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos muchas gracias y ponnos con bien, Señor, cada momento, cada día, y que ahí estemos meditando en tu palabra, alabándote y glorificándote, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y gracias a todos, ¿verdad? Por estar ahora asistiendo. Que Dios me lo bendiga. Y el próximo miércoles seguimos estudiando, hermanos. Seguimos estudiando y profundizando en la palabra, profundizando en la palabra.